Los socialistas democráticos de América, DSA por sus siglas en inglés, están trabajando estrechamente con trotskistas brasileños del Partido Socialismo y Libertad PSOL para coordinar ataques contra el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero ¿cómo se originó todo esto y cuál es su verdadero interés? Bienvenidos a la gran época, soy Elina Villafañe. Hoy vamos a hablar sobre la alianza revolucionaria entre Estados Unidos y Brasil, del autor Trevor London, un cineasta y conferencista de Nueva Zelanda, que durante más de 30 años ha investigado los movimientos de izquierda radical, marxista y terrorista, y su influencia encubierta en la política dominante. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios o sugerencias debajo del vídeo. Comencemos con nuestro análisis. La alianza revolucionaria entre Estados Unidos y Brasil se lleva a cabo a través de revolucionarios de ambos países alineados con un organismo revolucionario trotskista internacional de coordinación, el Secretariado Unificado para la Cuarta Internacional, con sede en Bruselas. Uno de los hombres claves de la alianza es Pedro Fuentes, un revolucionario de origen argentino que ahora vive en Estados Unidos. Fuentes, junto con Bruno Magalhães, también conocido como Bruno Silviano, militante y líder del movimiento socialista de izquierda, que vive en Sao Paulo, representó al PSOL en la convención de los DSA en agosto en Atlanta. Durante su discurso, Magalhães declaró: en Brasil estamos muy entusiasmados con el movimiento socialista democrático aquí en Estados Unidos. También están asociados con el PSOL el compañero del periodista Glenn Greenwald, David Miranda, que es congresista federal por Rio de Janeiro, y el ex miembro del PSOL, Adélio Bispo de Oliveira, que apuñaló a Bolsonaro en el estómago durante un acto en 2018, casi matándolo. Ahora hablemos un poco sobre quién es Pedro Fuentes. Pedro Fuentes es el nombre de guerra del revolucionario trotskista argentino Alberto Pujals, nacido alrededor de 1943. Fuentes comenzó su activismo en Argentina cuando era adolescente, cuando él y su hermano se unieron al movimiento estudiantil de la secundaria para reformar las escuelas, llamado Movimiento de Acción Reformista. En la década de 1960 se unió a la Palabra Obrera, liderado por el revolucionario trotskista argentino Nahuel Moreno. En 1971, el hermano mayor de Pedro, Luis Pujals, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, murió en la Guerra Sucia contra el gobierno anticomunista argentino. Fuentes se vio obligado a huir de Argentina, viajando por América Latina y Europa, donde continuó trabajando con grupos trotskistas en varios países. Fuentes finalmente se estableció en Brasil y en el año 2000 comenzó a organizarse con el movimiento Esquerda Socialista, MES, una tendencia trotskista dentro del izquierdista Partido de los Trabajadores. En el año 2003, el Partido de los Trabajadores se dividió por cuestiones de la reforma de las pensiones y varias facciones trotskistas, entre ellas MES, fundaron posteriormente el PSOL, ahora el quinto partido político más grande de Brasil. Fuentes se desempeñó durante muchos años como secretario de Relaciones Internacionales del PSOL y todavía trabaja para construir lazos entre el PSOL y otros partidos de izquierda. Aunque vive en los Estados Unidos, Fuentes sigue siendo el líder de la facción MES del PSOL. Ahora veamos qué pasaba en la Cuarta Internacional y el partido de masas de la izquierda. A principios de la década de 1990, la Cuarta Internacional utilizó sus afiliados nacionales en un intento de reconstruir el movimiento revolucionario mundial después del llamado colapso del comunismo. Estos esfuerzos se basaron en el exitoso Partido de los Trabajadores de Brasil, un amalgama de cristianos de izquierda, verdes, radicales negros, excomunistas prosoviéticos, ex-maoístas y trotskistas de la Cuarta Internacional. En Nueva Zelanda, este concepto se materializó en el nuevo Partido Laborista, Partido de la Alianza, que gobernó durante un tiempo en colisión con el viejo Partido Laborista. La contraparte australiana, la Alianza Socialista, tuvo poco éxito, pero en Alemania, los excomunistas de Alemania Oriental se unieron a varias facciones trotskistas para formar el Partido del Socialismo Democrático, el tercer partido de izquierda más grande de Alemania. Se formaron coaliciones similares con diferentes grados de éxito en El Salvador, México, Sri Lanka, Pakistán, Filipinas, España, Italia, Portugal
y algunos países escandinavos. Muchos de estos grupos también mantuvieron estrechos lazos con comunistas de la vieja línea, incluyendo el Partido Obrero Belga, de tendencia maoísta, el Partido Comunista Sudafricano prosoviético y, por supuesto, el amigo de todos en la izquierda, el Partido Comunista de Cuba. En Estados Unidos, los trotskistas de un pequeño grupo feminista socialista llamado Solidaridad se unieron a excomunistas prosoviéticos, activistas de DSA, a maoístas de la Organización Socialista Camino de la Libertad y ex-maoístas de la Organización Política de la Línea del Frente, para formar los comités de la correspondencia, COC, en Chicago en julio de 1994. Según la edición de septiembre-octubre de 1994 de la publicación Newground de los DSA en Chicago, más de 500 delegados y observadores asistieron a la convención de fundación de los comités de correspondencia, COC, celebrada en Chicago. Se suponía que los COC sentarían las bases para un nuevo partido de masas del socialismo, que podría eventualmente reemplazar al Partido Demócrata. Sin embargo, el sectarismo desenfrenado y la falta de liderazgo visionario finalmente convirtieron el proyecto en polvo. Hoy en día la organización todavía existe como los comités de correspondencia para la democracia y el socialismo, pero se redujo a menos de 200 miembros y en su mayoría ancianos, muchos de los cuales tienen doble membresía en los DSA o en el Partido Comunista de Estados Unidos. Mientras que el sueño de la Cuarta Internacional de una alianza internacional de nuevos partidos de masas de izquierda vivía en Brasil y en Europa, estaba muerto en Estados Unidos, hasta que llegó Bernie Sanders. Desde el principio, el PSOL y el movimiento trotskista en general dieron la bienvenida al movimiento socialista de Sanders, que tomó por asalto a la izquierda estadounidense en el año 2015 y 2016. En 2 años, el DSA llegó a casi 30.000 miembros, desde los 6.500 originales, y ahora están cerca de los 60.000. Esto fue muy inspirador para muchos revolucionarios trotskistas, incluyendo a Pedro Fuentes, y apoyaron a Sanders. Solidaridad, la filial estadounidense de la Cuarta Internacional, se unió a DSA en masa para ayudarlos a dirigir el movimiento de Sanders. Fuentes trabajó estrechamente con los miembros de DSA en Estados Unidos y asistió a varios eventos de los DSA. Como mencioné anteriormente, fue delegado del PSOL en las convenciones nacionales de los DSA del año 2017 y 2019. Los delegados del PSOL consideran a DSA como un gran avance en el socialismo mundial, el comienzo de una nueva izquierda híbrida internacional que podría construir un movimiento revolucionario de masas en la que las formaciones más antiguas como los COC y el Partido de los Trabajadores de Brasil han fracasado. En el año 2018, DSA revivió su Comité Internacional de Décadas de Antigüedad, después de separarse de la Internacional Socialista Moderada en el año 2017. DSA comenzó a buscar amigos revolucionarios en el extranjero. El Comité Internacional se convirtió en el ala diplomática de DSA, encargado de estrechar lazos con los movimientos socialistas y comunistas extranjeros. Por lo menos 2 miembros de Solidaridad entraron en el recién formado comité, David Grosser de Boston y Dan Labotz de Nueva York. Grosser es un antiguo defensor de los movimientos revolucionarios salvadoreños, cuyo objetivo personal es construir el internacionalismo necesario para derribar el imperio estadounidense. Labotz es un revolucionario experimentado con lazos directos con la Cuarta Internacional y varios movimientos revolucionarios latinoamericanos, incluyendo el PSOL. Labotz se reunió con activistas del PSOL en Brasil ya en el año 2014 y también se reunió con activistas del PSOL en Nueva York en noviembre de 2016. Y en el mismo año, Labotz recorrió varios países de Europa y Brasil hablando sobre Bernie Sanders y las elecciones de Estados Unidos. Todas sus charlas en Brasil fueron patrocinadas por el PSOL o por Insurgencia, otro grupo afiliado de la Cuarta Internacional también activo en PSOL. En un artículo de mayo de 2016 en el sitio web de DSA, Labotz explicó cómo los trotskistas de la Cuarta Internacional estaban trabajando con comunistas y otros marxistas para crear partidos políticos de base amplia que pudieran competir electoralmente con Europa, Brasil, el Reino Unido y Estados Unidos. Labotz enfatizó que la Cuarta Internacional pasó de un pasado notoriamente violento y sectario a una estrategia que lleva a cabo una revolución socialista,
a través del proceso electoral. La formación de amplias alianzas electorales con comunistas y socialistas iba a ser el nuevo camino hacia la revolución. El nuevo partido anticapitalista surgió de la fusión de exmiembros de la LCR, la Liga Comunista Revolucionaria Trotskista Francesa, con ambientalistas y otros activistas sociales. Anticapitalistas fue formado por la gente de la LCR española y también trotskista. Ensemble en Francia, que participa en el Front de Gauche, tiene miembros que provienen del Partido Socialista y Comunista, así como el NPA y de la izquierda trotskista. Del mismo modo, Solidarité Suisse, aunque tiene raíces trotskistas, también incorporó las de otras tradiciones. Estos grupos sí eran del origen trotskista. En general se han alejado de muchas de las características que alguna vez se asociaron con las organizaciones trotskistas. En un tiempo, muchos de estos grupos tenían una visión dogmática de la ideología socialista basada en casi exclusivamente en una lectura muy particular y estrecha de Marx y Engels, Lenin y Trotsky. Trabajaron para organizar partidos de vanguardia, basados en un modelo supuestamente centralista democrático, y a menudo intentaron tomar el control y dictar a los sindicatos y los movimientos populares. La Cuarta Internacional desarrolló una visión más amplia del socialismo revolucionario, al igual que la mayoría, pero no todas, de las organizaciones afiliadas. Ahora vamos a hablar cómo se organizan estas asociaciones con odio a Trump y a Bolsonaro. Según un artículo del camarada Bell Danton de DSA, el tema oficial del primer grupo de lectura de la revista alineada con DSA, Brooklyn Jacobin, que se celebró después de las elecciones del año 2016, fue la política socialista en Brasil, pero la conversación volvía todo el tiempo a Trump. Creo que deberías estar en la primera línea contra Trump, dijo Pedro Fuentes, como un orador visitante. Por toda la habitación las cabezas asintieron. Anti-Trump, esta es la primera tarea que tienes. Si el PSOL y los DSA están unidos en su objetivo de construir partidos revolucionarios de masas en sus países de origen, están aún más unidos en el odio hacia sus respectivos presidentes Trump y su amigo Bolsonaro. En Estados Unidos, los aproximadamente 60.000 miembros de DSA son activos en el movimiento anti-Trump en los 50 estados. Los camaradas de DSA y sus cautivos sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, uniones de estudiantes e incluso iglesias han organizado miles de actos y reuniones anti-Trump en todo el país. Los camaradas de DSA jugaron un papel importante para que los demócratas recuperaran la Cámara de Representantes en el año 2018. Actualmente DSA está trabajando con dos organizaciones pro-China en el proyecto de izquierda dentro-fuera para dar vuelta el resultado en Carolina del Norte, Florida, Georgia, Arizona e incluso Texas, a favor de los demócratas en el año 2020. Estas organizaciones son el Partido Comunista de Estados Unidos y Camino a la Liberación, que anteriormente era la organización socialista Camino de la Libertad. Si estas tienen éxito, Trump será un presidente de un solo mandato, y es casi seguro que Estados Unidos estará perdido. Todos los países libres restantes caerán como fichas de dominó. El PSOL jugó un papel importante en casi todas las manifestaciones anti-Bolsonaro celebradas antes o después de las elecciones del año 2018 en Brasil. Sus aliados estadounidenses de DSA también intentaron envenenar las aguas de Bolsonaro en Estados Unidos. En una reunión el 26 de mayo, los DSA del condado de Collin, norte de Texas, hicieron una llamada por Skype con 3 camaradas de Brasil que son miembros del PSOL para hablar con ellos sobre sus iniciativas de organización contra el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Gracias al señor Pedro Fuentes del PSOL, a la señora Alice Domínguez, estudiante organizadora, y al señor Bruno Silviano, organizador del Sindicato de Maestros. Los DSA dijeron, una de las cosas más importantes que aprendimos de nuestros camaradas en Brasil fue que la oposición a Bolsonaro es enorme en Brasil en este momento. En las manifestaciones más recientes contra Bolsonaro, antes de nuestra conversación, que ocurrió más o menos al mismo tiempo que los DSA de NTX y socialistas de otras organizaciones, comunistas, anarquistas, personal del LGBTQ, trabajadores, antifascistas, estaban protestando contra la visita de Jair Bolsonaro en Dallas.
Le preguntamos a nuestros camaradas en Brasil qué podemos hacer en Estados Unidos para ayudar. La gran pregunta ahora mismo era aumentar la conciencia en Estados Unidos de las enormes protestas contra Bolsonaro y mostrar nuestra solidaridad. Solidaridad con la clase obrera y oprimida de Brasil contra el fascismo. Entonces, ¿es necesario que la alianza Trump-Bolsonaro continúe? Vamos a verlo. Brasil fue mencionado específicamente en la cuarta resolución titulada Construyendo el Comité Internacional de DSA, aprobada durante la convención donde los camaradas decidieron, en parte, priorizar el establecimiento de relaciones con organizaciones socialistas y obreras en México, Puerto Rico, Canadá, Brasil, el Caribe y América Latina en general. La resolución afirmaba que un comité internacional eficaz y ordenado es necesario para que DSA se convierta en una organización internacional. Los DSA y sus camaradas del PSOL están totalmente comprometidos en destruir la alianza Trump-Bolsonaro. Desde el punto de vista del revolucionario, los presidentes Trump y Bolsonaro son grandes impedimentos para el socialismo mundial. Ellos entienden que este prometedor dúo podría hacer más para contrarrestar el comunismo mundial que todo lo que hemos visto desde la asociación de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II de los años 80. Si Trump puede dar vuelta el resultado en Estados Unidos y Bolsonaro puede salvar a Brasil, las consecuencias positivas se sentirán en todo el hemisferio occidente y no terminará ahí. Si Trump y Bolsonaro destruyen los movimientos marxistas en sus respectivos países, el movimiento comunista mundial podría retroceder décadas. Esto sería una bendición fantástica para la libertad mundial. Trump y Bolsonaro deberían poner inmediatamente a sus servicios de inteligencia a investigar las interacciones transnacionales de DSA y el PSOL y su red de aliados internacionales. La alianza de la DSA, PSOL y la Cuarta Internacional necesita ser contrarrestada y desmantelada. Representa una amenaza más urgente para nuestras libertades que el ISIS y el Al-Qaeda. Esta alianza no es nada menos que una traición transnacional. Necesitamos una amplia exposición de los medios de comunicación, cooperación gubernamental internacional y acciones legales firmes para poner fin a esta amenaza. Y aquí termina nuestro programa de hoy. ¿Qué opinan sobre la alianza del presidente de Estados Unidos y Brasil? ¿Tendrán éxito en esta lucha entre el bien y el mal? Recuerden dejar sus comentarios debajo del vídeo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.